¿Sí? Hombre, don Julián Navarro. Aquí estoy. Que ha salido el gorro de Sara. Sí. ¿Qué pasa, Fran? Oh, qué bien te veo, qué bien te veo. Sí, ¿no? Madre mía, no te quiero Yo a decir ti nada, no te pero veo, a ti no te veo. tu compañera que lleva el departamento de informática la ha abordado, ¿eh? Nada más que me he conectado, ya estaba ya ahí pendiente. Hombre, somos profesionales. No, me parece parece un médico que me va a escultar con los auriculares así abiertos. Claro. Qué Venga, grande. ahí va, ahí va. Bueno, Cuéntame. nada, aquí que se te echa de menos y primero preguntarte cómo estás. De salud y de ánimo, perfecto. Ay, No madre podía mía. estar mejor si estoy en un sitio eh, donde venían los romanos y los árabes a descansar y a alejarse de las preocupaciones. Estoy en el Sí, señor. Aljarafe Sí, y señor. rodeado, como se ve, de viñas, de olivos y Qué también de maravilla. corderitos, que lo hemos sacado del tema para, para evitar Qué maravilla. que se coman las plantas. Bueno, pues eso ya me alegra, ¿no? Y Elena también está bien. Sí, sí, ¿Cómo? está muy bien. Está por aquí en el, ¿cómo se dice? En el background, sí, en el, en la parte de detrás. Bueno, te iré interrumpiendo de vez en cuando porque nos van saludando amigos como Miguel de Florum, Ajá, eh, Pioro, Grande Julián, así que seguramente vamos a tener bastantes saludos, iremos intentando nombrarlos. de acuerdo. Sabiendo ya que te encuentras bien, estás en el Jarafe, pero yo veo ahí viñedo. Sí, es que Cuéntame. sigue, sigue. Sí, en la granja escuela es que, bueno, esta es donde yo vivo y pusimos en su fecha también alrededor del 98 también, ¿no? Cuando al mismo tiempo que se puso el viñedo en Casalla, aquí, para tenerlo también cerca, pusimos unas 1000 plantas. ¿Sí? Mm, Y aquí, y aquí estamos viéndolas crecer. ¿No? Una envidia. Yo estoy seguro que muchos de los que nos tenemos que dar en casa, porque hay que quedarse en casa todos, y exceptuando los trabajos esenciales, pero yo que llevo aquí 31 días metido en el piso, que lo más lejos que he ido ha sido al garaje y a tirar la basura, yo ya ¿sabes? Estoy buscando un vecino que me deje un perro, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? Sí, Pero sí, sí, bueno, hay que quedarse en casa, que es lo importante. Bueno, Julián, lo entiendo. tú eres de los pioneros, como a mí me gusta decir, de la enología moderna de la provincia de Sevilla. Tenemos el Ajarafe, Bien, donde muchas tú gracias. estás, que sabes que tiene un legado histórico que se mantiene gracias a Bodegas Salado, a Bodegas Góngora, a todas esas bodegas que han hecho posible que tengamos ese vestigio y que siga estando vivo. Pero tú te dedicabas a otras cosas y de pronto, cuando eras un chiquillo, te entra algo que yo me gustaría que no lo contaras y te vas a la Sierra Norte a Montona Viña. Cuéntame cómo fue esos comienzos apasionantes que en este momento en el que muchos igual se van a tener que reinventar, uno el Sí, primero, el primero, el que habla. el que habla se va a tener que reinventar, a lo mejor el año que viene estoy hablando de tornillos y puntillas por Instagram. Puede ser una Puede ser, posibilidad. no está mal. Cuéntame cómo fue ese momento. Espera, pues el momento en que decidimos esto fue porque, como siempre pasa, ayer escuché la entrevista de Oscar y él, De Oscar, el objetivo suyo era tener una finca y venir para acá y tal y cual, y entonces se sí. enteró de la problemática y le entró el gusanillo. Y nosotros, y nosotros, en cambio, fue lo contrario. Nos hicimos la pregunta de por qué no podía haber en la provincia de Sevilla vinos tranquilos, porque lo que había era lo que hemos estado hablando, vinos más de Tradicionales. tipos tradicionales, eh, más a la línea de los vinos de Jerez, etcétera, los tradicionales y clásicos, ¿no? Sí. Y que en otras provincias habíamos visto que había habido una revolución los últimos, estamos hablando del año 98, por los últimos, en el 88 ya estaban funcionando la gente bien en Granada, algunos vinos habían salido ya en Cádiz también, etcétera. Y entonces ese fue el principio de preguntarnos que por qué aquí no se podía hacer eso.
Y bueno, entonces averiguamos por una serie de circunstancias que en la Sierra Norte había habido un pasado enológico bastante importante. Sí. Y nada, y eso es lo que nos llevó a Cazalla. Nosotros Cazalla lo conocíamos más por amistades que teníamos de una granja escuela que había allí, del Remolino, y lo Ujú. conocíamos también de otra serie de situaciones entre las cuales entra que yo pasé cuando tenía 4 o 5 años, 2 veranos en la fundición, en Cazalla, ¿Ah, sí? que no era camping, que era una propiedad privada y resulta que por un azar del destino estuve allí. Y no, y quiero decir que esa vinculación no me la quita nadie. Bueno, cuando me hablas de la fundición me trae muy buenos recuerdos porque los últimos años, como tú sabes, yo estoy yendo a pasar Halloween a la fundición. Un Ah, lugar sí, ideal porque lo recomiendo desde aquí. El camping tiene camping, bungalow para ir con caravana o sí, con sí. tienda, como tú quieras. Pero lo más bonito ya no es que estemos rodeados de bodegas y de viñas, que cuando vas a la fundación las vas viendo, sino que además es un lugar donde no hay cobertura telefónica, ni internet, ni nada. Ni Vamos, nada. allí, por ejemplo, no podíamos hacer lo que estás haciendo ahora. Por eso yo creo que es un lugar donde quizás a vosotros, los bodegueros de la Sierra Norte, os da inspiración la tranquilidad y la paz que se tiene en esa zona. Sí, 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 exactamente. Y yo creo que si nosotros hubiésemos conocido entonces lo que pensaba, lo que piensa Álvaro Palacio de dónde, cómo elegir el sitio donde se tiene que poner una bodega o una viña, mejor dicho, Ujú. que antes la viña que la Sí, bodega, pues era eso no lo sabía yo, no me regí por su método, pero al final se corroboró en la demostración de que su método es bueno. Él decía que tenía que ir a un sitio donde hubiese cartujos, ah, qué bueno. porque los cartujos tenían que tomar, le asignaban un cuartillo al día y era una de las condiciones que tenía que cumplir, bueno, la autoridad allí y Sí, ellos que eran los gregarios pues tenían era su recompensa, parte de su recompensa. Y en ese caso, quiere decir que como tenían mucha dedicación, oraban, pensaban y meditaban, pues resulta que escogían los mejores terrenos y además sabían elaborar los mejores vinos. Y esos fueron uno de los que mantuvieron en su tiempo el, las viñas, y ya se sabe las viñas y la calidad de los vinos y por qué funcionaban bien. Entonces, eso le hizo, tenía mucha información, porque esto, información es lo que más tenían, y se lo pasaban unos a otros. Y por eso acertadamente eligió a Álvaro Palacio el priorato claro. en Escala Dei, que está allí en, cerca de y luego y nosotros casualmente estamos a pocos kilómetros de la Cartuja, Se nota que has de escuchado la Cazalla. entrevista, que escuchaste la entrevista de Álvaro Palacio hace poco por No, no, Instagram. Ah, ¿no? no la Pues, pues, conocía. pues mira, pues precisamente Álvaro Palacio, antes de ayer por Instagram, o el viernes, creo que. No, el domingo fue por la tarde, estuvo Álvaro Palacio, le estuvieron haciendo una entrevista y hablaba precisamente de lo que tú estás diciendo. Anda, Y me recuerda mucho a una frase que es tuya, que a mí me gusta mucho repetir, que es que la tierra tiene memoria. claro, efectivamente. Nosotros creemos eso, que en el ADN de la Tierra, si tuviese, entonces está que sabe y cabe esperar también al que lo haga que si tú vas a la Sierra Norte, a la parcela, si te vas a un sitio inadecuado, no, pero en una parcela normal, tú pones Mm, la cepa y va a salir un vino de guarda bueno, dependiendo ya de muchas razones, ¿no? Pero que claro. seguro que funciona por las condiciones climatológicas que tiene y las condiciones en conjunto, el suelo, Sí. la pluviosidad, incluso es muy bueno que sea un terreno así con lomitas, con montañas, con eso, porque eso genera vientos y posiciones muy interesantes que hace que las cosas no sean como una llanura que Mm, apenas habrá vientos, si hay vientos son malos, porque aquí nunca puede haber un viento malo en el sentido que hay muchos sitios por donde correr. claro. Y, y,
etcétera. Entonces, esa cosa segunda, las pendientes que eliminan las humedades, el suelo súper pobre, todo eso es beneficio. Es decir, Por que para complicarse la vida, teniendo que domar el terreno, el vigor de las plantas, que es lo peor, porque la planta, la cepa tira todo lo que haga falta. No se preocupa, se preocupa más de construir que tener hijos, en cierta manera. Entonces, lo que hace es que en el momento que tú le das una de eso, como pasa con las parras, tira para arriba y no se preocupa claro, de que si el grano va a claro, estar bien, que si la uva va a estar buena, que cuánto tiene claro. que ser, ni nada. Entonces, por eso hay que controlar el vigor. Y en un suelo pobre se controla mejor. Es decir, que son ventajas. Eso te llevó a lo que son las colonias, porque tú eres el único que está ubicado dentro del parque natural y que el viñedo está en en una emblemática colonia, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa decisión de, ya me di cuenta por qué ha sido la decisión de ese terreno, pero cómo pudiste adquirir aquella finca y cuéntame cómo ha sido tu convivencia con la finca? Bien. La, la, las colonias fue una vez que la filosera se había cargado todo el viñedo en Cazalla, que fundamentalmente había eso 3.500, 4.000, depende de la fuente, Sí, de hectáreas en toda la Sierra Norte, pues claro, cuando vino la filosera se lo cargó. Pero lo que se hacía aquí con ese vino, que estaba alejado de las zonas comerciales, que podríamos decir, porque Sierra Morena estaba allí perdida. claro. Entonces, lo que sí se sostenía aquello y la riqueza anterior del tema del Sí, vino lo habían hecho, fue destilando, y de ahí viene toda la historia de los cazallas y de todos los anises y aguardientes que se hicieron en la zona. Es decir, que la materia prima era un producto totalmente integrado, materia prima proveniente de viñas locales, hacer vino mm, y luego pasar a anís, un producto industrial, quiero decir, no industrial, agroindustrial, que en ese momento era un tesoro, porque es claro, un producto que no se estropeaba. Esto no era tomates ni nada de eso, no se estropeaba. claro, Y claro. entonces eso es lo que pasó. ¿Qué pasó? Viene la filosera, se acaba el viñedo, y entonces, por las razones que sea por falta de perspectiva o lo que sea, en una crisis como esa hay gente que acierta y otros que se equivocan. Pues en este caso yo creo que se equivocaron en el sentido que se pusieron, no se replantó el viñedo, nada más que para el consumo Sí, local de beber vino, se bebía mucho vino en general en toda España, y además lo que hicieron fue comprar alcohol, y a partir de eso todos los anises ya fueron de ese tipo, comprando el alcohol, con lo cual el viñedo ahí se perdió un poquito. Entonces ya, ocurrió que ya, que el gobierno, que estaba muy preocupado en aquel momento, era una tendencia, porque las decisiones que se tomaban no se tomaban hoy y ya estoy haciendo mañana, sino que era mm, un run que a partir ya de como 1910 o así empezaba la sí, gente, la tendencia a querer evitar que la gente se fuese del campo. Tú imagínate si tenía 4.000 y pico hectáreas claro, en la Sierra Norte, que había 50.000 más o menos personas, es que el viñedo se llevaba toda la mano de obra que podía haber allí. claro, claro, Entonces, claro. quiero decir que era Entonces, esta gente, los del gobierno, pensaron que era muy bueno intentar que se recuperase el viñedo, pero para consumo de boca, no para quemar. Mm, Y esa era la condición primera. Por eso ahí le echaron muchas ganas. No fue esta la única colonia cooperativa de esta que se montó. Bueno, así fue la historia. Eso se hizo en el año 19. sí, Se repartieron unas 70 colonias de 9 hectáreas aproximadamente, y se les puso una vivienda allí, etcétera, etcétera. Hubo un proceso de selección que exigía que hubiesen por lo menos 5 a 6 hijos para que ayudasen y claro, saliese barato el asunto, porque poner una viña claro, en aquel tiempo y con las condiciones que había que echarle valor. Entonces, claro. eso fue en las famosas colonias de Galeón, que prácticamente el año pasado
el 19 y el 18 fueron los años que se determina más o menos que fue cuando cumplen el centenario, aunque son un proyecto que las 70 colonias no estaban el primer día y la bodega cooperativa tampoco y la escuela que tenía allí a los 400 niños casi que había allí tampoco, etcétera. Claro. Eso fue entonces, claro, eso había hecho un estudio etnográfico Isidoro Moreno y me llegó ese papel. Era un documento de 1982, creo, 80, y estaba editado en Cataluña. Era un trabajo sobre eso y sobre el anís también. Bueno, estaba todo definido, como eran los terrenos, todas las cosas. Entonces, y además que todavía en la carretera que va de Cazalla al Pedroso, por la parte que teóricamente tenía que ir ¿cómo se llama? Vamos, a Huelva, la zona de Huelva, ¿no? Sí. Estaba cortada ahí la carretera, que está cortada todavía, pero que bueno, que en esa zona, ahí está la central. Y la central, ya he dicho, tenía de todo, capilla, servicio médico, de todo. Era una muy bien organizada. Y el problema es que, fíjate ahora con lo que estamos hablando de la globalización y el globavirus, ¿no? Nos hemos dado cuenta que esa gente, cuando yo hablé con el que le compramos la colonia, que era hijo, nacían en el pueblo y se lo llevaban para allá, a 7 kilómetros de Cazalla, está ese sitio. Y él no fue, hasta los 14 años, no fue a Cazalla. O sea, que tenían una vida en el campo hasta los 14 años y tenían andando y fue a una feria. Sí, fíjate, o sea, que cómo era el rural. Cómo es la cosa. El mundo rural. Bueno, Pilar... Nos estamos derivando, estamos hablando de cosas etnográficas en vez de... No, mira, siguiendo la viña, nuestra querida seguidora Pilar, que es enóloga, te dice, Julián, que está encantadísima de ir allí donde tú estás a acompañarte en estos momentos. Por tanto... ¿por qué no nos cuentas un poco? Hola, ahí, hombre, lo más bonito de la Fran, casa. Hola, mira, aquí estoy de hortelana. Me encanta. En la granja. Te escucho. Aquí dile que te escucho. Mira, te escucha, que dice que lo escucha, sí. Qué buena hortaliza. No, que lo está escuchando. Qué Lo estoy buena escuchando. acelga, Qué buena Claro. zanahoria, Qué bien os mira, cuidáis. del huerto. Dile Aquí que, estamos disfrutando de hortelano ahora. Por Hortelano. eso, en vez de confinado, estamos confitando. te podrás quedar, granja, Julián. Deseando que vengan los niños Pues sí que es a verdad. la granja, pobres criaturas encerrados en sus casas. Con lo bonito que está este campo y esta huerta. La Bueno, granja. querido, venga Venga, vino hasta de luego. Sevilla. Sí. Bueno, Julián, dos cosas. Qué exhibición. Lo primero, que la granja se llama la granja cuna, ¿no? Sí, cuna. cuna. La granja cuna escuela, ¿vale? Para que la gente lo sepa, que está en las Jarafes, en Espartina. Lo segundo es que aquí te dice nuestro amigo Carlos del Hotel Don Raimundo que igual el confinamiento que tiene él que el que tienes tú. Con además, no solamente por la viña, Carlos, es que tiene ahí a Elena que lo tiene, mira cómo lo tiene bien conservado. Y volviendo a los taninos de la Sierra Norte, dale. Me gustaría que nos hablaras un poco de las variedades que tienes plantadas en la Sierra Norte. Rafa de Convino, también un beso para Sara. Ahora mismo está todo el mundo. Elena ha hecho furor, ¿eh? Elena ha hecho furor. Ha subido todo, el pan. El pan. Háblanos de las variedades que tienes plantadas, cómo se te están comportando y por qué estás en el ecológico. Sí, en principio, una vez que habíamos elegido el sitio, total, incluso nos asesoramos por Manolo Valenzuela también, que es nuestro maestro. Y entonces el de Barranco Oscuro, si no lo conoceréis todos perfectamente. Y entonces, claro, vio el terreno y dice, usted está exagerado. Había una serie de vegetación que se nota, que sabía él, que si estaba eso, la viña crecía exagerado. Entonces hicimos esto. Entonces, ¿qué pasa? La variable que era el terreno y la zona, porque si no se había repuesto aquello, era como una duda. En vez de, aunque creíamos y teníamos fe en el asunto, pusimos variedades que no fuesen contestadas, es decir, que no nos pusimos a buscar qué variedad había aquí entonces, porque incluso como no había la tradición oral esta se había perdido con el lío de la filosera,
Pues entonces Sí. no sabíamos qué. Entonces decidimos poner por las variedades internacionales más o menos, que eran seguras, y esa variable la teníamos eliminada. Quiere decir que si funcionaba, si o no funcionaba, era claramente por el suelo o por la zona o por lo que sea, no por la variedad internacional. Bueno, eso Ya. fue lo que nosotros pensamos. A lo mejor resulta que dicen otros, no, eso no es así. Pero bueno, yo es lo que cuento y lo que creo que en ese sentido acertamos. Entonces incluso pusimos también Tempranillo, pero que Tempranillo a nosotros no nos fue bien. De hecho, lo hemos reinjertado en Pinot Noir. En Y Pinot Pinot Noir. Noir, en cambio, nos da bien, y yo conozco cantidad de amigos viticultores que de Castilla, bueno, de la zona de Ciudad Real o de Castilla, etcétera, de algunos sitios que extrañamente no. Yo de los cercanos que le va la Pinot Noir es a Bibi. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. En Cortijo de los Aguilares. En Cortijo Aguilares, sí. Y entonces, Correcto. bueno, pues aquí también funciona. Es la primera, por las razones no las desconozco totalmente, pero de luego la que primero sale. Entonces pusimos Cabernet Franc, porque también pusimos Cabernet Franc, preferiblemente que Cabernet Sauvignon, aunque sí pusimos una cepa de Cabernet Sauvignon, porque dentro de todo lo que queríamos era quitar mitos y eliminar interrogantes. Entonces, Claro. si nosotros estábamos aquí también para eso, no solo para hacer una bodega, hacer vino y vender vino, sino para que otros aprendiesen y aprendiesen de nuestros errores Claro. y de algún otro acierto también, que aprendiesen algo. Entonces, ese fue el motivo también de no dejar atrás las variedades. La Pinot Noir también pusimos muy pocas inicialmente. Pero era el sueño que tenía inicialmente era haber hecho con Chardonnay, que también se puso, y Pinot Noir espumoso. Ese bueno, es de salida, sí, pero de salida era la era pretensión. la idea. Pero las ideas cambian porque Un Pinot Noir Chardonnay. Claro, las decisiones estratégicas más importantes que tiene el montar esto es que en el viñedo elegir las variedades, elegir el terreno, toda esa, la forma de conducción, etcétera, la forma de poda, todo eso es y poner la variedad es que no te puedes arrepentir nada más que luego reinjertando, que es lo que tuvimos que hacer con la Tempranillo. Después de darle muchas oportunidades, que lo tuvimos casi 10 años intentándolo. Y bueno, entonces quiere decir que pusimos esta Syrah, que va muy bien. Te he dicho Merlot, perfecta. Y ahora luego enseñaré un ejemplo de eso, de que es perfecta. Entonces, y se da bien. Sí, y ecológico. Bueno, nosotros, ecológico, correcto. Nosotros entramos en ecológico porque ya estábamos haciendo ecológico. Nosotros aquí en este sitio que estamos ahora mismo, inicialmente pues, hicimos un cultivos de huerta ecológica y el olivar también está en ecológico. Nosotros eso lo hacemos desde bastante tiempo, desde que vinimos aquí al Aljarafe. Entonces, de hecho, yo soy el número 15, me parece, el 15 del CAE. O sea que, del CAE, de nuestros queridos amigos del CAE, de Ecovalia, la certificadora y la Asociación de Valor Ecológico Ecovalia, sí. que tienen un concurso magnífico de vinos ecológicos que se llama Ecorracimo, en el cual yo tuve la suerte de participar una serie de años y que es más que recomendable. Bueno, me has puesto ahí, me has querido poner los dientes largos porque Sara ha hecho un plano de los vinos que tienes en la mesa. Sí. Yo te voy a hacer un pequeño plano de lo que tengo yo aquí en mi casa, que no sé si te está de tu agrado. Tengo aquí un maceración carbónica 2014. Habría que ver, ya probaremos a ver cómo está, que lo estoy dejando que evolucione. Mira, me he abierto... Yo tengo aquí un maceración del año 2002, el primero que se hizo. Madre mía, qué bueno. Aquí tenés la botella. Plano. Igual que el blanco que no se llamaba horno entonces, también es el primer blanco, 2002, como verás. Sí. En eso, primera añada, primera vendimia. Sí, señor. ¿Qué más tiene por ahí? Cuéntame. Mira, pásamelo entero, venga. Seguimos, tengo aquí el Ognos 2009, que fue 2009. Ganó el oro en Montpellier.
en el concurso de vino ecológico Milésime Bio. Luego, gran concurso. y tenemos ya los vinos que realmente yo le estoy dando mucha importancia ahora, que son todos los vinos de guarda, que realmente lo más importante que tiene la Sierra Norte es que si se sabe manejar los viñedos y, hombre, quiero decir, y la bodega tiene aguante y capacidad como para trabajar ese tipo de vino, porque hay que tener en cuenta que cualquier vino de guarda supone una fuerte inversión en existencia y en tiempo, inmovilizado, ¿no? Inmovilizado. Y entonces, quiero decir que eso es así, pero de hecho, claro, con el tiempo tenemos una buena gama de ese tipo de vinos que anteriores al año 14, al año 13, y más o menos en esa fecha. Mira, una cosa clara que está quedando en estas ruedas de entrevista que estamos haciendo, y que mañana también vamos a tener nuestros queridos amigos de Tierra Sabia, es que no hay ninguna duda de que todas las bodegas que estáis elaborando vinos en la Sierra Norte sevillana, estáis haciendo vinos de guarda y que damos fe de ello. Yo te he mostrado primero una maceración carbónica, te voy a poner, he abierto un horno 2013. Yo tenía muchos vinos de 2013 porque fue el año que nació mi hijo. Ayer el otro día abrí también con Raúl 2013 y me serví una copita 2013 que ahora lo comentaremos. Así que, y después, mira, tengo aquí guardadito un Silente 2010, un Silente 2010. El gran, y después también, no me puede faltar en mi casa, tú sabes que me encanta tu Lincesa, cómo trabajas la tintilla. Claro. Que también es un vino que me dé mucho agrado. Y bueno, ya sabes la afinidad que tengo con los vinos que estás elaborando y aprovecho, si te parece, ponme los dientes largos porque tú estás catando un vino que yo lo compartí en Tarragona, en la Universidad de Tarragona, y que dejó a la gente con la mandíbula rota. Así que haznos salivar. ¿Qué es lo que tienes tú en tu copa? Bueno, todavía no lo tengo en la copa, como verás, está en la botella todavía. Este 2005, un Merlot 2005, se hizo la crianza en barricas de roble francés, esta vez nueva, era muy al principio, era el primer año que salió Silente. Y normalmente Silente venía hecho, estaba preparado para hacer un coupage, pero seleccionamos un par de barricas de un par de variedades y la que mejor funcionó en la crianza, al cabo de solo 12 meses en barrica nueva de roble francés, de 2,25, fue este Merlot que está ahí, que podéis ver aquí, que es 2005. Bueno, pues ese Merlot, desde que se embotelló, solo 12 meses después, ha aguantado hasta ahora y sigue aguantando y con ganas. Entonces, eso con un viñedo que no tenía ni 7 años, tú imagínate, se plantó en el 98, en el 2005, 7 años. El viñedo cuando se puso tenía 52, para que no me digas luego, para que pueda decir abuelo tranquilamente. Vale, 52 y 7, 52 y 7, tenía 59 años cuando este vino se cosechó. Entonces, resulta que, claro, que hay que abrirlo con mucho cuidado con el tipo este de abridor, de sacacorcho, porque de lámina, porque los corchos, por mucho que quiera uno, se pueden... Y tú tienes muy buenos corchos, ¿eh? Mira. ¿Te gastas dinero en corcho, Julián? Sí, señalo por aquí porque se ve que no tiene ninguna salida de ningún tipo. Bueno, pues este es el vino, que por lo menos el color lo vas a ver. Bueno, también lo probamos. Estamos ahora mismo la Asociación de Periodistas, ¿verdad, Julián? Ese fue el que probamos cuando vino la Asociación de Periodistas. La Asociación Española Periodistas del Vino y Escritores, sí. Pues este es el vino que tengo. Bueno, pues si te parece, mira, te cuento yo un poquito cómo se ha comportado el horno 2013 y después tú me cuentas, me hablas un poquito del vino que tienes ahí. Bueno, mira, en la nariz, curiosamente, no aparece tan tropical como en otras ocasiones he encontrado yo al horno. No sé si es por ese año. Aparece un punto más cítrico, con más fruta verde, que
Me parece, y además me es muy, muy mineral, en la nariz, muy, muy mineral. Mm. Y da recuerdo incluso un poquito de lía, ¿no? Quizás de... Tú aquí trabajas también un pelín la lía, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros en los dos hornos, en el horno y el petit horno, siempre, sea en depósito o en Mm. barrica, se trabajan las lías durante los primeros En la, 5 o 6 meses. Del en la cinco o boca seis meses, aparece. Dime, dime. sí, no, sigue, sigue. No, te iba a decir que en la boca aparece mucho más todavía ese contacto con lía, aparece mucha mineralidad brutal, una acidez equilibrada, todavía mantiene un punto de acidez de frescura, pero el vino tiene un volumen y tiene ya un cierto peso, ¿no? Sí, Y sí. la verdad que me ha sorprendido porque pensé que siendo un 2013 podía estar un poco tocado, siendo un vino blanco. Y cuéntanos un poquito, antes de que nos hable del que tienes ahí, qué paso por madera tiene y cómo elaboras tú el horno. Nosotros el horno lo hemos estado elaborando, hemos pasado distintas etapas. De hecho, en una cata que hicimos en el Guerrita, vertical Sí, del horno, desde 2002 este que habéis visto ahí, sí, desde ese hasta, bueno, no, ese no, el siguiente, no, ese también lo probamos, pero el siguiente, lo que hicimos fue hacer la cata vertical hasta 7 añadas o 8 añadas, es decir, que entraría sí. también incluso la que tengo aquí, la de 2009. Pero que hemos ido pasando, incluso se veía el cambio que podía haber por haber usado una prensa hidráulica, eh, una prensa Neumática. neumática, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa variante. Y ya al final hemos decidido que lo que se lleva haciendo ya desde hace 5 o 6 años es prensar la uva entera sin quitarle el raspón, ¿sabes? El raspón. Sí, 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 sin Oh, quitarle. eso es un No, pedido, te van a pedir un palé de vino. sí, Si es un pedido, cógelo, ¿eh? El directo. Y nos da una comisión a los que te estamos escuchando. sí, sí, sí. Esta es la cosa como para comisiones. Bueno, es que el horno es un vino que te ha dado muchas satisfacciones Muchas, y que hay mucha gente, claro. Julián, que te conoce por el horno. Claro, es que lo lógico es que en Andalucía son más de blancos, reconocer las ventajas de los blancos inicialmente, esto Sí, sí, que nadie se enfade. Entonces, ¿y qué pasa? Que o lo ven más lógico, dicen, no, en Andalucía pues blanco. Entonces, han creído más y han probado más blanco, han tenido más fe en el blanco que en los tintos, porque eso no se le ocurría a nadie. ya. La manera de elaborar, que normalmente antes no se elaboraba fermentando en barrica, porque eso ya se perdió cuando llegó el Sí, inoxidable, y entonces, y nosotros intentar hacer una copia, quiere decir, fijarnos más en la metodología de Borgoña que la de otros sitios. sí, ¿No? En vez de ya. fijarnos en irnos a otro lado con un intermediario, nos vamos ya a la fuente. Y entonces lo que se hizo fue eso. Y al final todavía más, porque nosotros la uva madura, uva bien madura, uva sana y a la Sí, prensa. A la prensa. Y el mosto que sale es mucho más limpio, mejor, tiene todos los componentes que tiene que tener para luego hacer una buena fermentación. No tiene ninguna, no tienes que hacer ningún tratamiento ni en frío ni nada. Directamente. ya. Uy, ahí se ha quedado un poquito en la parra, como se suele decir. Ahora no sé si los demás me escuchan a mí o lo están escuchando a él, porque como esto es una cosa un poco divergente, a ver si podemos recuperar. No sé si soy yo el único que se me ha quedado, Julián, ahora mismo ahí en una posición tipo Marlon Brando. Vamos con cariño. Ay, qué pena. Que no, a ver si la podemos recuperar. Te oímos a mí, bueno, por lo menos. Hay que ver qué olea. Ay, se perdió la llamada. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos
a intentar que Julián se vuelva a conectar para sumarlo a la entrevista. Vamos a intentar a ver si se vuelve a conectar Sara, que era la que estaba con el teléfono. También es verdad que a mí me están entrando bastantes llamadas y puede ser que eso haya sido lo que ha saturado un poquito la línea. Ya tenemos aquí otra vez a Julián. Vamos a volver a invitarlo para que entre. Vamos a añadirlo, a ver si... Y podemos... Ahora, sí. Ahora. Sí. Hola, Sara, ¿qué tal? ¿Otra vez tú? Esto es magnífico. Aquí te puedes coger imprevisto en cualquier momento. Bueno, Julián, vamos a entrar. Me parece muy interesante el vino que tienes ahí. Me gustaría que lo compartieras un poco, que lo cataras, que hablaras un poquito de él. ¿Quieres que haga eso? Hombre, que nos cuente un poco tú cómo lo ves, ¿no? Tú que conoces a la criatura mejor que nadie. Yo lo veo que el vino tiene la evolución propia de la edad, pero vaya, tiene una capa. Normalmente los vinos nuestros, nosotros hacemos los análisis normales en la bodega para ver el seguimiento de la fermentación, pero luego los mandamos al laboratorio y ya hacen un análisis multifactorial y entonces resulta que nos hemos fijado mucho siempre en el índice de polifenoles totales. Entonces nos damos cuenta y hacemos comparativas y que estos vinos normalmente están por encima del 80. Entonces están entre 70, 80, depende de muchas cosas, pero normalmente así. Y hay que saber que normalmente en Rioja con 40, entre 35 y 40 ya consideran un vino apto para reserva. Ya ves. Entonces quiere decir que nos hablaba también, Óscar nos estuvo hablando de las analíticas tan buenas que salen de la uva ahí en la Sierra Norte, ¿no? Sí. Que es verdad que los pH que da y todo son unas analíticas espectaculares. Uh-huh. Y esa es, por eso la capacidad que tiene para vino de guarda está clara. Nosotros antes cuando nos preguntaban, oye, ¿y el silente va a durar? ¿Pero estos vinos duran? ¿No duran? Digo, yo qué sé, si es la primera vez que lo hago. Entonces claro. no te puedo contar más. Entonces digo, ahora, justo cuando vinieron, por eso le enseñé yo este vino a los de la Asociación Española de Periodistas del Vino y Escritores, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sabía que lo iban a apreciar, que eso era como descubrir que sí, que se puede, porque aquí está la prueba. Claro. Y cuando me lo dice, ahora digo, sí, aguanta. Puede, bueno. Y en condiciones de que cuanto mejor se elabore, más va a aguantar. Entonces, ahora ahí también tenemos que tener en cuenta que en el 2005 fue la primera vez que hicimos una crianza larga para un vino. El Silente primero, 2005, salió entonces. Mira, hablando del Silente, como te he dicho, yo tengo aquí el 2010, el Silente que tengo yo ahora mismo aquí. Silente siempre ha sido tu vino de guarda y tu vino top, hasta que en los últimos años has sacado esa familia de vinos que tenías ahí guardado, haciendo una guarda. Me gusta, tú tienes grandes fieles seguidores del Silente, ¿no? Háblanos un poquito de él, porque yo creo que ha sido durante muchos años, un buque insignia y que lo sigue siendo. Sí, sí. Nosotros el Silente de principio, también en la provincia de Sevilla no conocíamos casos de vinos que se tuviesen antes de salir a la venta más de 4 años en la bodega. A pesar de que, ahora voy a meter una cuña, a pesar de que hubo un poeta, el Baltasar de Alcázar, que decía, bebiendo estoy sin taza ni viejo vino de Cazalla. Decidme si hay estado igual al mío. Eso es lo que ya decía un tío en el siglo de oro. Entonces quiere decir que si eso lo único que hemos hecho es hacer revivir o recuperar esa tradición y esa forma de entender los vinos en la sierra. Claro. Bueno, hay otro vino que también es muy importante, que ha marcado mucho la trayectoria de los últimos años, que te ha dado mucho a conocer y que ha dado una cierta cultura de aproximación a Colonia Galeón, que es el maceración carbónica. Yo es verdad que tengo una maceración carbónica con 2014, pero que yo he probado maceraciones carbónicas que tenía en tu casa con 2, 3, 4 años en botella y han ido evolucionando muy bien. Pero háblanos de ese concepto, ¿por qué haces maceración carbónica
¿Y cuál es el concepto del vino de Sevilla que lo tiene relacionado con la maceración carbónica en octubre aproximadamente, que es cuando hace Sí, esas maravillosas catas? sí. Bueno, el asunto siempre es el mismo, es decir, queremos hacer algo diferente, ya que nos poníamos a poner cepas de distintos procedencias, pues decimos, no solo nos tenemos que conformar con eso, porque si no, compramos un depósito, metemos todo el vino en el mismo y ya está, nos quitamos de problemas, sino que se ha intentado averiguar cómo evolucionan los vinos de cada variedad y además en elaboraciones diferentes, que es también importante. Nosotros que éramos, conocíamos el vino de maceración carbónica porque investigando en el asunto de los vinos, cuando estábamos en la decisión, cuando se estaba haciendo la planta, o ya se había hecho la plantación inclusive, pues también pues estábamos muy interesados, pues íbamos a todos los sitios. Entonces teníamos buenos amigos en La Rioja, por ejemplo, Luis Alegre, que hacía maceración carbónica de La Guardia, luego estaba Remire de Ganuza, que también hacía el R punto, etcétera. Una serie de gente que nos fuimos, conocimos la forma esa de elaborar y la cultura del vino de maceración carbónica, el vino cosechero real, no algunos que traen por aquí que dicen, esto es un Rioja cosechero. Cosechero no, ese no es un vino de maceración carbónica, que es lo que entienden ellos cosechero, el vino de la familia en La Rioja. Entonces, y es además el que determina, en cierta manera, avisa de cómo va a ser esa añada, porque es el primer vino que se prueba. Todo eso es referente, que lo tienen ellos como tradición. De hecho, Muga, Remire de Ganuza, que tiene unas gamas de alta calidad, que no va reñida la calidad con el que el vino sea joven o viejo, sino que va en las calidades de la uva, y no ponen la peor uva, sino ponen uvas buenas. Claro. Y entonces eso nos hizo conocerlo. También otro amigo que es Julián Ruiz Villanueva, que hacía ecológico y que tiene la bodega en Toledo, etcétera, una serie de ellos, y nos aficionamos al vino y dijimos, pues eso lo tenemos que sacar aquí. Había una feria muy buena en Madrid que se llamaba Primer, que iban todos los maceraciones de España, pero desde Villanorte a cualquiera, todos estos que te estoy diciendo, Luberri, etcétera, todos estaban allí. Entonces, pues yo aprendí Qué bueno. mamé un poco ahí del asunto y digo, pues esto lo tenemos que enseñar aquí. Nos ha costado trabajo, ¿eh? Bueno, la verdad es que hoy por hoy el maceración carbónica tuyo es un caso también de éxito y que se agota rápidamente. Mira, nos están preguntando por aquí Fran Zamora 11 que le gustaría que hablaras de esos vinos singulares que tienes como el A400M, el SVQ. Es decir, tú también tienes una serie de vinos que han estado relacionados como el Pigafetta, como el último que ha sido el Millasero. Sí, sí. Julián, ¿de dónde te sale esa creatividad de marketing de relacionar vinos singulares y además vinos de guarda con esa familia, como el A400M, el SVQ, el Pigafetta, el Millasero? Ahí la pretensión, como lo que se intenta aquí, y algo dijo ayer Oscar, y es que los otros no tuve oportunidad de escucharlo. Por eso hago referencia a la que he escuchado. Buen amigo, entonces, Oscar, sí. Sí. Entonces, de hecho, bueno, ya hablaremos ahora de Oscar. Entonces, lo que ocurre es que la intención que tenemos es dar a conocer y que se considere que los vinos de aquí son los vinos de Sevilla, ¿no? Son de Sevilla, pero que se lo tomen como de verdad es su vino. Claro. Y el vino que tienen que aprender también a beber, porque todo el mundo ha aprendido a beber el tópico, la ginebra, digo yo, la tónica, ¿no? Pero y el primer vino que tomas tú algunas veces, que te lo eches a la boca, puede que te falle, tardas luego y tienes que presionarte hasta gente que conocen de llevarte no iba a decir engañarte, sino seducirte un poco y meterte en el lío, porque se considere que tiene prestigio por una autoridad, la autoridad, un enólogo, lo que sea, ¿vale? Pero que no es eso suficiente, que nosotros lo que queremos es que la gente lo entienda, que nosotros estamos haciendo vino y necesitamos el consumidor de Sevilla, como cuando uno juega al tenis y necesita a alguien que le devuelva la bola, si no, no hay juego. Nosotros necesitamos eso, porque para jugar al frontón
No es. Claro. El frontón no Claro. puede ser el público. El público lo que tiene que ser alguien que nos dirija por dónde debemos hacer los vinos. Pero Claro. que los pruebe antes de opinar. que es lo primero. Si nada más lo probase todo el mundo, tenía que triplicar o cuadruplicar los viñedos que hay en la provincia de Sevilla puestos. Nada más probando, probando. Nada más que probando, sí, es verdad. En ello estamos, Julián, en ello estamos. Ya faltan los últimos minutos antes de que Instagram nos haga la luz roja y nos corte. Me gustaría ver que si tiene... lo primero... Me has dicho, y me estaba preguntando eso, perdona, porque Sí. el afán de hacer vinos que conecten con la ciudad y con la provincia. Y entonces por Correcto. eso fue lo que se hizo el sector de aeronáutico, que estaba con un éxito total en su momento, y esperemos que siga estando. Pues resulta que menos que una 400 después de reconocer que Sevilla, en el tema de la aeronáutica, por una serie de circunstancias, ha sido siempre ha estado en pionera, siempre ha estado en el candelero, y bueno, desde Zeppelin a cantidad del Saeta, me parece que también hay una serie de aviones relacionados con la ciudad. No, te va a faltar ahora sacar un vino en los grandes héroes de primera línea que son los médicos. Claro. Claro. Y en el caso que estamos hablando de ¿cómo se llama? De Milla Cero. Sí. Pues Milla Cero igual, todo relacionado con el descubrimiento americano y ir acompasado con el ritmo de la ciudad, y que además lo marcan los acontecimientos que se están dando cada día. Entonces nosotros queremos ser el vino de cada acontecimiento también. Por eso estos vinos los llamamos nosotros vinos temáticos. Es decir, que adaptados al momento, al vino que tenemos, y pues se nos ocurre hacer algo de esto, y eso es lo que estamos haciendo. Nos están escuchando tanto de Colonia de Fuenterreina como de Miguel de Floru, y Miguel está ratificando lo que estás diciendo de que la gente debería que probar los vinos de Sevilla. Como te decía antes, vas a tener que sacar un vino Vendimia 2020, pues en honor a los médicos, porque realmente, y a los sanitarios y a todos esos grandes héroes desconocidos que están ahí y que están haciendo posible de que se salven vidas. Nos queda la recta final, los últimos minutos. Me gustaría que si quisieras, vamos a hacerlo en dos bloques rápidos. Primer bloque, ¿cómo podemos comprar tus vinos? Porque estamos en casa. Entonces, si no recuerdo mal, yo creo que algo en el Macro, en el Más y Más, hay algo, ¿no? Tuyo, ¿no? En Macro, en Más, en las tiendas ecológicas. ¿En las tiendas ecológicas? También bueno, el mismo Corte Inglés también hay. ¿Corte Inglés? Vale, pues entonces... Y luego la página web también. Claro, dos bloques. Primero, como siempre digo, no se sale para comprar vino, se sale para productos de primera necesidad y compramos vino. Ese mensaje que tiene que quedar muy claro. Salimos a por leche o por papel higiénico y paramos y compramos vinos del sur de proximidad, que en donde ya sabemos que lo vamos a encontrar. Corte Inglés, además, en el Corte Inglés, para aquellos que vivan en la zona de la Jarafe, tienen los gourmet del Corte Inglés están abiertos. Y el vino de Julián lo tenemos en el Gourmet. Lo podemos encontrar en el Más y en Macro, que están abiertos. Ahora, a partir de ahí, podemos también encontrarlo a través de la plataforma de la página web. Podemos tener el pedido en nuestra casa. Por favor, pedir, como nuestra querida Alba, una gran sommelier, pedir en volumen. No pidáis 2 botellas ni 3 botellas, pedir una caja, 2 cajas, para compartirlo a lo mejor entre varias personas. ¿Por qué? Para que reduzcamos el reparto. Reducimos el reparto y mínimo una caja de 6 o una caja de 12 es lo oportuno. Y ahora me gustaría que en estos últimos 5 minutos que nos va a dejar Instagram, sí nos dicen también, bueno, a través de Federico Flores, que es tu distribuidor en Sevilla. Exactamente. Aquí nos está escuchando gente de todo el panorama español, de habla hispana, que es lo que nos están siguiendo, y nuestras comunidades. Además de esas cadenas que vamos a encontrar en la provincia de Sevilla, en Andalucía Occidental, fuera de Andalucía, a través de la... Bodeboca también, me parece. Hombre, Bodeboca, buen sitio. Andaluciadevino.com, siempre lo digo. También. Antonio del Mar. Catatú también. Catatú. Imaginaros lo fácil que es que llegue el vino a nuestra casa. Y un mensaje, me gustaría, si quieres compartir algo en estos últimos 4 minutos que nos quedan, Julián, para todos los que nos están fielmente siguiendo y escuchándonos. Sí, hay que...
No, Tú que casi has vivido la fiebre, la gripe española, casi la has vivido. sí, eso te iba a decir, porque esta es la guasa que tiene Frank con la edad, ¿sabes? Que si No te he fuese dicho torero, abuelo, ¿eh? No te he no, dicho abuelo. que, que aunque fuese torero, no me pienso que no voy a cortarme la coleta, en el Sí, sentido señor. que ocurre que hay una circunstancia muy importante, es decir, que ya os dije antes que cuando se montó el viñedo tenía 52 años, que es un tiempo en que la gente piensa que voy a jugar al golf, me voy a retirar, me voy a tal, y fue cuando se hizo esto. Entonces, hemos estado durante mucho tiempo tomándonos interés por la empresa, la viña, la bodega, las marcas, los vinos de Sevilla, todo ese asunto, y no solo de los nuestros, sino los de todos, porque nosotros consideramos que había que llegar a una masa crítica en volumen en general de la provincia para que los vinos se reconozcan suficientemente y como su calidad merece en todos los sitios. Entonces, claro, tenemos un límite del año 52, 20 tantos años, 22 años después, ya tengo 74, ¿sabes? Entonces, hemos encontrado, hemos llegado a un acuerdo, pero no es que vamos a llegar a un acuerdo, sino que ya está todo el acuerdo. Parece que justo en el momento nos han hackeado la entrevista. A ver si nos puede regalar ese último mensaje que me estoy viendo venir por dónde viene de el futuro de Colonia de Galeón, que seguro que algunos ya lo sabéis de antes, pero que intentando hacerla, se ha vuelto a caer, a ver si vuelve a entrar. Si vuelve a entrar y que nos cuente esa gran noticia. Cachi, tú lo has dicho, ahora que va a dar la noticia bueno, del futuro que va a tener Colonia de Galeón, que bueno, que realmente en este momento en el que estamos viviendo, que es tan difícil para las bodegas, tener buenos socios, tener buenos compañeros de viaje es muy importante. Porque por desgracia, muchos y muchas bodegas caeremos en esta crisis si se alarga mucho, porque al final toda persona tiene que comer y del aire no vive nadie. Y el aire pues no te llena el estómago. Así que es una alegría de que bodegas pequeñas como la de Colonia de León tengan ahora mismo una oportunidad de crecimiento con un apoyo externo para que puedan soportar esta difícil situación en la que otras bodegas, como restaurantes, como establecimientos, como mucha gente, pues irán cayendo y iremos resurgiendo. Yo creo que todos aquellos que hemos nacido en épocas de crisis sabremos soportar la crisis. La cuestión es en qué sector vamos a estar para soportar la crisis y qué sector puede volver a llevarnos otra vez al mundo del vino. Hay gente que había dejado el mundo del vino por irse a otro sector que al final me vuelve, y hay gente que está en el mundo del vino que lamentablemente tendrán que salir. No sé si a ver si conseguimos que se conecte, si no vamos a tener que casi dar cerrada la entrevista porque Instagram nos va a cortar. Lo que Julián nos quería comentar pues es que hay un grupo inversor muy fuerte que ha adquirido la bodega y que siempre con el asesoramiento de Julián Navarro va a seguir desarrollando el proyecto adelante y lo va a hacer más fuerte y más grande. Ahora mismo, para terminar, quedaros en casa, así que, bueno, dice Fran, Sarto conta de cero y vuelves a invitar. No, ya cortamos, si no esto, Rafa, se nos extiende demasiado. Es que no, tiene que ser el que entra, si no está entrando en Instagram, para aquellos que queráis hacer vídeos en directo, si él no entra en el Instagram es porque se está quedando sin cobertura, está teniendo un problema de cobertura o algo. Si no, entraría directamente. No es cuestión de que yo me salga y lo vuelva a entrar. Es que él tiene que entrar en Instagram. Así que, bueno, lamento que no podamos cerrar con un brindis con Julián, con ese
2015 que tenía ahí, ese maravilloso vino. Yo voy a poner la copa mía de horno 2013, un año precioso, que nació mi Moisés. El 4 de enero de 2013 nació Moisés. Así que todo el que tenga un vino 2013, que se acuerde de la línea que me está dando el Moisés. Y lamentablemente, como no consigo que Julián se entre en la llamada, pues muchas gracias por vuestro tiempo. Espero que hayáis disfrutado con la conversación de Julián Navarro, un grande que volverá, que lo retenemos y que si, además a través de todas las entrevistas que tenemos hecho un Gourmet FM con Rafa More. Quedaros en casa, beber vino de vuestra tierra, donde tengáis los pies, impregnaros del sabor de vuestra tierra. Llámese Galicia, llámese Navarra, llámese Sevilla, llámese Huelva, llámese Jaén. El vino de tu tierra. Probarlo primero, darle cabida y el vino del mundo. Así que, por un mundo mejor que tenemos que construir. Salud, amigos.